Ok, buenas tardes a todos, bienvenidos los que nos acompañan. Si tenemos algún invitado, pues la hermana mandó, quién sabe, a una invitada, quién sabe para qué domicilio la mandé yo, me equivoqué. Bueno, vamos a estudiar, muchas veces platicamos sobre el tema de este curso bíblico y la gente dice, vamos a estudiar el curso bíblico. Yo les digo, vamos a estudiar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero igual, si lo dice en curso bíblico, está bien. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia. Este curso verdaderamente para mí fue una gran bendición, ya que para mí lo vi muy completo. Y llegué a comprender muy bien todas las cosas básicas de que Dios requiere, ya que yo fui una persona que tenía muchas dudas y muchas preguntas en mi juventud sobre Dios y mis cosas que me estaban pasando en ese momento. Lo recomiendo muy grandemente que estudien este curso bíblico. Mira, ustedes pueden predicar el evangelio de como quieran, del método que ustedes quieran hacerlo, ¿verdad? Pero este método es muy eficaz. Sobre todo cuando tú le enseñas a una persona este curso bíblico, yo digo así, mira, si esa persona es de Dios, ¿verdad? Si Dios la va a llamar y estoy estudiando conmigo, va a ser mi hermana, ¿no? O sea, podemos echarnos ahí 1 año, 2 años estudiando con ella o con él, ya que Dios le está permitiendo que siga estudiando, nada más que muchas veces tenemos que tener la paciencia para que Dios les dé el entendimiento. Porque acuérdense, el entendimiento no viene de uno. Por muy buen maestro que seas, por muy bien que expliques la Biblia, si Dios no le da el entendimiento a esa persona, Dios no le va a dar entendimiento. Así es que se estudia el curso y es un, como digo, es un curso muy completo. Pueden, inclusive, si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar aquí si alguien les quisiera preguntar algo de esto, ¿no? Bueno, este curso les va a ayudar a entender las verdades básicas de la Biblia, completamente, lo básico, mejor, fíjate bien, que esas personas que van a las universidades de teología para sacar títulos de reverendos, pastores o padres. Y esto te lo digo porque cuando Cristo vino a la tierra, pues Él nunca fue a universidades, de hecho no había universidades. Él fue directamente con el pueblo. Gente humilde, gente trabajadora como usted y como yo, y es importante ver cómo Dios a estas personas, Él les abrió el entendimiento de las cosas, ¿no? Por eso digo que usted va a entender muy bien las verdades básicas de la Biblia. Entonces, aquí lo importante, hermanos, es que lo vamos a subir también al internet, al YouTube, para que algunos hermanos allá en Cortázar, por ejemplo, a veces que yo me vengo de Cortázar y me dicen, oye, pues quiero ver el curso. Digo, pues ya me voy. Entonces pienso que de esta manera, al enseñar el curso, ya sea que él lo quiera ver en su casa o que algún hermano le enseñe el curso a otra persona. Yo les digo una cosa, a mí me gusta mucho el curso, tengo más de 20 años enseñándolo, me ayuda mucho a mí en mi vida personal y Dios me ha bendecido mucho al enseñar este curso bíblico, tanto materialmente como espiritualmente. Dios siempre nos ha bendecido en esto, ya que el Señor siempre nos ayuda. Y cada vez que nosotros le digo a la gente que estudia, como también a mí, que el sacrificio que hagas así chiquito, ¿verdad? Muy chiquito que el sacrificio que le digas a la persona que usted venga a estudiar la palabra, Dios lo va a bendecir así. Y sí es cierto, sí pasa eso. Como digo, es una bendición para los dos, ¿no? Bueno, lo voy a hacer la manera, ahorita es una pequeña introducción, pero lo voy a hacer de la manera más práctica, lo más rápido posible, respetando los tiempos. No me voy a ir muy largo, rápidamente. Como digo, estos primeros partes son las más larguitas, pero yo les aseguro que si ustedes ven bien el Viejo Testamento como es, el Nuevo Testamento lo vamos a entender muy, pero muy bien. Y como digo, hay cosas que usted después que le estudie o le enseñe, puede ser que Dios le revele más cosas de lo que a mí me pueda revelar, porque Dios sigue revelando sus cosas a través de sus escrituras. No que te diga otra cosa aparte, no. De acuerdo a la Escritura, tú vas viendo cosas que te va enseñando, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Primeramente, Biblia. La Biblia significa biblioteca. En la Biblia tenemos 66 libros. 36 son del Viejo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Es importante que abra la Biblia a la mitad de esto, porque la Biblia se divide en 2 partes. Se divide en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Les voy a abrir la Biblia en esas 2 partes, porque son muy importantes de estudiar las dos. Aquí está. Viejo Testamento, Nuevo Testamento.
Primeramente tenemos que iniciar con el Viejo Testamento. ¿Por qué tenemos que iniciar con el Viejo Testamento? Bueno, la primera parte de la creación de Dios es el Viejo Testamento. Aquí vamos a ver todo, cómo Dios creó las cosas, ¿sí? Cómo hizo al hombre, a la mujer, cómo se sacrificaban los animales, cómo Dios empezó a hacer un tabernáculo para que lo adoraran. Vamos a ver todo porque el Viejo Testamento representa al hombre carnal y también se hizo por vista. Todo fue por vista. En este tiempo Dios lidió con el hombre carnal, ¿ok? Pero después vamos a entrar al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es ahora todo por fe. Hoy representa el hombre espiritual. El viejo hombre, el Viejo Testamento, nuevo hombre, el hombre espiritual. Entonces ahora todo es por fe. Ahora, esta hojita que está aquí, ¿verdad? Esta hojita que está aquí, si estudiamos la Biblia detenidamente o llegamos como al número 3, ustedes se darán cuenta si esta hoja debería estar aquí o no debería estar aquí. Porque en esta hoja, supuestamente, la Biblia dice que empieza en Mateo. Bueno, en el número 3 vamos a ver si verdaderamente debe de empezar aquí o no debe de empezar aquí. Eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, entonces, como quiera que sea, tenemos que estudiar la primera parte de las Escrituras. Ahora, ¿por qué las tenemos que estudiar? Bueno, esa es muy buena pregunta. Si alguien me pregunta, mi estudiante me pregunta a mí, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? Automáticamente la Escritura le damos Juan 12:48, ¿verdad? Dice la Escritura, el que me rechaza a mí y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Observen bien esa Escritura, hermanos. Yo no puedo decir que yo creo en Cristo, pero no acepto el Nuevo Testamento. O sea, yo creo en Cristo, creo en la palabra. Cristo y la palabra es lo mismo. Y esa palabra es la que nos va a juzgar en el día postrero, que es ahora el Nuevo Testamento. La otra razón, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? En 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la Escritura, amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo y han engañado a muchos. Entonces, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que escuadriñarla, tenemos que averiguar si lo que está enseñando es verdadero o es mentira. Entonces, como quiera que sea, vamos entonces a dar inicio de este curso. Otra vez, 5 películas se van a ver, son 5 etapas. Aproximadamente, si Dios nos lo permite, lo pienso acabar a mediados de marzo. Es una vez cada jueves a las 7. Les recomiendo a todos que lo acaben de ver. Normalmente cuando empieza el curso hay gente que lo empieza a ver, pero a la mitad del camino ya no siguen, ya no vienen. Les digo una cosa, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para Dios es sí, sí o es no, no. Cuando yo le digo a la persona que si quiere estudiar la Biblia, le digo, usted no está comprometiendo conmigo, ¿se está comprometiendo con quién? Con Dios. Si estoy en una cita con Dios hoy, pregunte lo que quiera. Este es el tiempo que le puede preguntar. Todos vamos a empezar este curso bíblico. Presenta una serie de estudios bíblicos visualizados, una revisión bíblica e histórica. Parte 1. La edad patriarcal desde la creación hasta Moisés. Durante esta primera parte de la historia bíblica, Dios gobernó los grupos familiares de su pueblo por medio de caudillos, quienes fueron conocidos como patriarcas. Esta palabra significa un padre que es gobernador. La edad patriarcal principió cuando Dios hizo todas las cosas y continuó hasta el tiempo cuando Moisés sacó al pueblo de Dios del cautiverio egipcio. La familia de Juan García, al igual que miles de familias de todo el mundo, se goza leyendo la Biblia todos los días. Ellos saben que la Biblia es el único mensaje de Dios escrito para nosotros. Esto hace de la Biblia el libro más importante sobre la tierra. Contiene el gran mensaje de todas las edades. Deberíamos estudiar la Biblia diariamente. Cuando Jesús venga otra vez, cada uno será juzgado por la palabra de Dios. Apocalipsis 20:12. Juan García, siendo cristiano,
también se goza al leer la Biblia todos los días. Él sabe que vivirá para siempre, aún después de muerto. Él sabe también que la Biblia es el único libro que nos dice de dónde vino el hombre, por qué está en la tierra y cómo puede prepararse para vivir con Dios eternamente después de la muerte. Él sabe que todo lo que lee en la Biblia es verdadero. Estas lecciones bíblicas ilustradas con pinturas y fotografías le ayudarán a usted a entender y apreciar este maravilloso libro que nos ha sido dado por Dios. La Biblia, desde el principio hasta el fin, es una historia completa. Principia en los tiempos de Adán y la creación y va hasta los tiempos de Cristo y su iglesia. El Señor escogió aproximadamente 40 hombres diferentes con antecedentes muy diversos para escribir la Biblia. Puesto que estos escritores bíblicos vivieron con muchos años de diferencia, sucedió que pasaron 1600 años mientras que la Biblia se escribía. Sin embargo, todos estos escritores concuerdan en el mensaje y en el propósito. Esta armonía no es un accidente. Todos estos escritores fueron guiados directamente por el Espíritu de Dios. El apóstol Pedro afirma: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. La Biblia nos dice en lenguaje claro todas las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él y los planes que Él tiene para nosotros. Ok, ¿por qué estudiar? No, todavía no, mi George. ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, en lo mío, Jesús dijo: pasarán los cielos y pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por eso yo creo en la Biblia. Este es el libro que más se vende. Es un libro muy comercial, pero poco se lee. Y sigue siendo, no pasa de moda, porque Cristo lo había dicho. Otra cosa, como decía el hombre aquí, hay preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿De dónde vine? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿A dónde me dirijo? Nadie te da respuestas, ni los psicólogos, ni los profesionales, ni los políticos, nadie. Solamente la palabra de Dios te da la respuesta a esas preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Solamente la palabra. Y en este curso usted entenderá quién es, qué está haciendo aquí y a dónde se dirige. Como quiera que sea, la palabra de Dios nos enseña que Dios escogió aproximadamente 40 hombres. Hay personas que a veces me dicen: oye, pero la Biblia la escribieron los hombres. Yo les digo: sí, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, los hombres nada más lo que hicieron fueron como las plumas. La inspiración era Dios. Entonces, estos hombres, desde Moisés hasta los apóstoles, escribieron todo lo que tenemos hoy como la Biblia. Vamos a leer la escritura de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Vamos a ver lo que dice ahí. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Bueno, para empezar entonces podemos ver aquí, hay una cosa que el Señor aclara, entender primeramente esto. Ninguna de las Escrituras debe de ser de interpretación ¿qué? Privada. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que nosotros podemos interpretar la Biblia correctamente? Bueno, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿verdad? Él a la gente les hablaba en parábolas. La gente se la amontonaba, pero se iban, no se quedaban a escuchar la palabra. Y los apóstoles le preguntan a Cristo, o le dicen: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les contesta esto a ellos: a ustedes se os ha dado a entender los secretos del reino de Dios, pero a ellos no. Entonces, aquí es donde viene la pregunta de nosotros: ¿por qué nada más a ellos? ¿Y por qué a la demás gente no, Señor?
¿Acaso eres racista? ¿Eres perjuicioso? ¿Haces de diferencia entre gente y gente? No, Señor. Entonces, ¿por qué no les das entendimiento a todos? Y él contesta, es que esta gente tiene ojos y no ven, y tienen oídos, pero no oyen, y su corazón, se refiere a su mente, ya se engrosajó. No quieren que yo los sane, no quieren vida eterna, pero tienen que cambiar, porque tienen que cambiar. Entonces ahí entendí yo que Dios nunca le va a dar el entendimiento de su palabra, que es inspiración de Él, a cualquier persona, o no. Se le va a dar a aquellos que andan buscando agradar a Dios. Porque les voy a decir una cosa, Dios nunca va a obrar con un hombre de su propia voluntad. Si tú tienes tu propia voluntad, olvídate, Dios no va a trabajar contigo. Cuando una persona reconoce, yo necesito a Dios, yo no sé si voy o vengo, yo no sé guiarme ni yo solo, mucho menos a una familia. Eso significa que necesitamos a Dios que nos ayude. Entonces es importante pues entender esta escritura. Primero, las escrituras no se deben de interpretar privadamente. ¿Cómo sé? Usted me puede decir, entonces tú estás mal. A ver, vamos entonces a platicarlo, ¿verdad? Si yo estoy enseñando algo equivocadamente, usted me lo va a decir con escrituras, ¿verdad? Es importante. Ahora, si yo te doy la interpretación correctamente, entonces también lo vas a poder entender. Porque la palabra de Dios se acomoda lo espiritual con lo espiritual. Eso está bien. Bueno, vámonos hacia adelante, mi brother. Este cuadro ilustra que hay 66 libros en la Biblia. Los primeros 39 forman el Antiguo Testamento. Los 27 libros restantes forman el Nuevo Testamento. Ambos testamentos son muy importantes. Sin embargo, los libros del Nuevo Testamento son los que guían a los cristianos de hoy. Por ejemplo, cuando una persona quiere ser cristiana, puede encontrar exactamente lo que debe hacer leyendo el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no da esa información. Cuando le enseño esto al estudiante le digo, 66 libros, ¿verdad? Y uno dice, yo cuando iba a la escuela era reburro, no me aprendía ni los 66. Pero como les dije, no se preocupen, si Dios te abre el entendimiento, esos 66 libros se te va a hacer así. Vas a poder comprender muy claro lo que Dios quiere darnos a entender con la palabra de Dios. Todos los acontecimientos bíblicos ocurren en cualquiera de los siguientes 3 períodos principales de la historia: la edad patriarcal, la edad mosaica y la edad cristiana. Vea la información que se encuentra al pie de los cuadros. Dios habló a la gente en el primer período de la historia a través de los padres de los grupos familiares, como en el caso de Adán. En la segunda edad histórica, Dios dio sus leyes al pueblo por medio de Moisés. En el tercer período histórico, Dios dio el Evangelio a todo el mundo por medio de Jesucristo. Nosotros estamos viviendo ahora en la edad cristiana. Ok, estas son las 3 etapas que vamos a estudiar en la Biblia. Esto es todo lo que dice la Biblia. Lo primero que vamos a estudiar es la edad patriarcal. Esta parte de la edad patriarcal se le llama así porque Dios hablaba a los patriarcas, a un padre de familia. ¿Cómo le hablaba? No había Biblia, no hay universidades, está apenas la creación. Les hablaba a través de visiones, ángeles y sueños. Esta edad duró aproximadamente 250 años. Esta edad empieza desde el jardín o de la salida del jardín del Edén hasta cuando Moisés va a recibir los mandamientos. Ahora, es importante esta ley porque vamos a ver que una tiene que ver con la otra. ¿Ok? Es la primera que vamos a estudiar, la edad patriarcal. Luego vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Después, la gente se fue siendo más gente. Dios le va a hablar a su pueblo a través de Moisés. Se le llama la edad mosaica. Esta edad duró aproximadamente 1650 años. Según los teólogos o científicos, se cree que cuando crucificaron a Cristo se cumplieron 4000 años de la historia de la humanidad. Si alguien me quiere hacer una pregunta a mí, que me diga, ¿y qué hay de los dinosaurios? ¿O qué hay de que han encontrado cabezas que tienen millones? Pues lo que ellos usan o miden usan un aparato que se le llama el carbono 14, según me dice.
Y ellos lo que hacen cuando agarran el cráneo de esta persona, le miden, pues sí, tiene millones de años, pero lo que ellos miden es la materia. Y la materia no se destruye ni se crea, solo se transforma. La materia sí tiene pues, miles y millones de años, pero la forma del mundo no tiene esa forma. Discúlpenme, pero no. Si yo soy de un pueblito que hace, no sé, ni 30 años, ese pueblito tenemos un cerro con venados, un cerrito con frutas de esas cactus, unas frutas. Se acabaron el cerro en 20 años. Se han acabado todos los humanos. Imagínate 1 millón, nos echamos como 3 mundos. No. Entonces, para mí la diferencia que me llama mucho la atención entre la edad patriarcal y la edad mosaica es el Viejo Testamento. Es toda la creación. Y esta es la edad que vivimos ahora, la edad cristiana. Es la de fe ahora. La diferencia entre muchas religiones que veo es que agarran lo que les conviene de la edad patriarcal, agarran lo que les conviene de la edad mosaica y agarran lo que les conviene de la edad cristiana y hacen un revoltijo o hacen una religión. Y Cristo dijo muy claro, no puedes mezclar en vinos viejos, vinos nuevos. Tampoco se lleva ropa vieja con ropa nueva. O sea, no se puede mezclar lo viejo con lo nuevo, pero el hombre lo ha hecho. ¿Ok? Bueno, entonces vamos entonces a dar inicio a la edad patriarcal. La edad patriarcal principia con Adán y la creación. Después vienen las siguientes personas y acontecimientos más importantes: el jardín del Edén, el sacrificio por el pecado, la maldad, el diluvio, Abraham e Isaac, Jacob y José, José en Egipto, el nacimiento de Moisés y la liberación de Israel por Moisés. Ahora principiaremos con la creación y veremos algunos de los eventos famosos más destacados y a las gentes que participaron en ellos. Ok, hoy vamos a tratar de llegar hasta el diluvio, pero esto hay que explicarlo cuando empezamos. Esto es lo que vamos a ver en la edad patriarcal. Primero, vamos a ver el jardín del Edén. Usted lo puede leer en Génesis, empieza a leerlo, ¿no? Bueno, ese jardín del Edén en el Nuevo Testamento va a representar a la iglesia. ¿Por qué? Es donde estaban los hijos de Dios, ahí en el jardín del Edén. En el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que los hijos de Dios deben estar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jardín del Edén representa ahora la iglesia, pero ahora todo es por fe. Y al rato lo voy a explicar por qué. Ahora, después que Adán y Eva pecaron, Dios permitió al hombre que sacrificara un animal, que haya derramamiento de sangre, para que Dios pudiera perdonar los pecados al hombre. O sea, imagínate, yo estaba diciendo otra vez, cuando Adán y Eva pecan, que la palabra pecado significa desobedecer, Dios los iba a matar a ellos, iban a morir, pero prefirió derramamiento de sangre de un animal. De esa manera los perdonó, no los justificó, porque la justificación del pecado va a ser más adelante a través de Jesucristo. Jesucristo va a ser el derramamiento de sangre perfecto. Lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, o sea, lava el pecado del mundo. En el Viejo Testamento se dan cuenta que había perdón, pero no había remisión, o no había justificación. Hoy, en el Nuevo Testamento sí tenemos remisión, que es lavamiento y justificación de pecados. Eso lo vamos adelante. Bueno, después van a ver cómo, después de que Caín mata a Abel, el mundo se vuelve en una maldad horrible. Todo lo que había en la mente del hombre era constantemente estar pecando, nada más. Hoy vivimos la misma maldad, estamos casi a los mismos niveles. ¿Qué hay en la mente del hombre hoy? Nada más es, hay que ir a pagar la aseguranza, hay que tenemos una pachanga el sábado, hay que ver esto, o sea, nos volvemos prácticamente terrenales 100%. Se nos olvida que somos creación de Dios, se nos olvida que somos seres espirituales. Y el hombre se vuelve terrenal, y cada vez peores cosas y peores cosas. Vean las noticias, se pone peor la cosa, porque esa es profecía, que la maldad iba a volver a repetirse en el Nuevo Testamento. ¿Qué hizo Dios en ese tiempo cuando la maldad se multiplicó de los descendientes de Caín? Usó el diluvio. Dios todavía, porque también si ustedes leen la Biblia, dice la Biblia que Dios estaba arrepentido de haber hecho la creación. Dijo, estoy arrepentido de haber hecho al hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos aniquiló en ese momento? Porque miró todavía un hombre como Noé. ¿Un hombre de qué? De fe. Ahora, usted también puede preguntarse, ¿por qué no nos aniquila ahorita? ¿Por qué Dios no acaba con el mundo? Porque usted está todavía aquí y usted es una persona de fe. Puede ser que por eso Dios no ha terminado, porque hay personas que todavía creemos que Dios está al mando, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver hasta ahí. El diluvio entonces ahora va a profetizar en el Nuevo Testamento que ya Dios no va a destruir el mundo con agua. No, ahora dice la Biblia que lo va a destruir con
fuego. Vamos entonces, Georgie, no te me estés durmiendo, mi Georgie. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Este es el primer versículo de la Biblia. Este nos muestra que Dios es el gran creador. Él hizo todas las cosas en el principio. Bueno, aquí nada más sobre el tema de la creación, cómo empezó todo. Hay gente que puede hacerte preguntas, igual pueden preguntar ahorita. Pero nada más, en este primer versículo de la Biblia, tenemos los 5 elementos necesarios para formar un planeta. Fíjate bien, principio es tiempo, creó energía. Los cielos son los espacios y la tierra son los elementos. Nosotros somos elementos y Dios es el poder. 5 elementos necesarios para formar un planeta, ahí lo tienen. Las cosas que hizo Dios fueron perfectas. ¿Sí? Todo el universo, toda la galaxia es una cosa preciosa. Cómo es un reloj exacto, cómo se mantiene. Estaba viendo cómo el sol mantiene la tierra en una gravedad perfecta, ¿no? O sea, todo está al punto que Dios hizo. Entonces vamos a ver cómo Dios hizo todas las cosas en un principio y terminó diciendo que todo era ¿qué? Bueno, que todo estaba muy bien hasta que llegó el hombre, ¿no? Pero vamos a ver entonces, si tienen alguna pregunta de Albert Einstein, hay veces que les digo, Albert Einstein, este científico que los nazis lo querían, no lo querían porque era judío, él se vino huyendo de Alemania y entró a México y luego entró a Estados Unidos. Cuando él se vino a vivir a Estados Unidos, los americanos le preguntaron que si él creía en Dios. Y él dijo, entre más miro el diseño de la tierra, más creo que existe un diseñador. Y sí es cierto, cuando vemos el diseño de la naturaleza, tiene que haber un arquitecto en todo esto, ¿no? O sea, un creador. En el principio, la tierra no tenía forma definida y todo estaba en tinieblas. La Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Fue entonces cuando Dios dio su primer mandamiento, el cual registra la Biblia. Sea la luz. Al mandato de Dios, la luz principió a existir. Hoy nosotros sabemos que sin luz nada pudiera vivir. Por lo tanto, Dios creó la luz antes de crear la vida. Dios siempre conoce exactamente lo que es mejor. Él creó todas las cosas en el tiempo apropiado y en el orden apropiado. Él siempre conoce exactamente lo que hace y por qué lo hace. Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Génesis 1:9. Dios llamó a lo seco tierra y llamó a la reunión de aguas mares. La tierra estaba ahora preparada para que la planta de la vida principiara. Enseguida Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Todo ser viviente principió a existir por un milagro, completamente desarrollado y con capacidad para reproducirse. Por ejemplo, los primeros árboles que Dios creó eran capaces de producir otros árboles y las primeras flores estaban listas para producir más flores. Dios creó todas estas primeras cosas por un milagro y estas cosas continúan reproduciéndose conforme a las leyes naturales que Dios estableció. La Biblia dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Génesis 1:16. Este versículo muestra que el sol, la luna y las estrellas fueron hechas por Dios. Ellas declaran su gloria porque son obra de sus manos. Salmos 19:9. Muchas constelaciones aparte de la nuestra están entre todas las estrellas las cuales Dios creó. Cuando nosotros estudiamos las estrellas, vemos agrupamientos y orden. Varias de estas constelaciones de estrellas se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Job menciona al Orión y las Pléyadas. Job 38:31. Los peces, otras criaturas marinas y las aves ocuparon el siguiente lugar en la creación. La Biblia dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos
y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:21. Los animales terrestres fueron creados a continuación. Dios ordenó: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Génesis 1:24. Ok, hasta ahí poquito. Bueno, aquí podemos empezar a razonar. Dios ha sido el mundo, milagrosamente. Del hombre, para mí lo entiendo muy bien, del agua, del mar, sacó lo seco. Si usted agarra una cubeta del agua del mar y luego le pone fuego, se va a quedar abajo todos los minerales que componen este cuerpo. O sea, venimos del agua, sí, y estamos compuestos de todos los minerales que necesitamos para vivir. Dios hizo las cosas milagrosamente. Un limón y después el árbol de limón reproducía. Produzcase según su género. Todas las cosas fueron hechas milagrosamente, porque así es Dios, es el que yo creo. Ahora, si aquí usted cree que venimos del chango, como dice Carlos Darwin, o Mars, o venimos de la tortuga, que venimos del rastrojo de los animales, yo no sé, yo no creo eso. Cada quien haga su versión de dónde vino. Yo creo que viene de algo divino, algo perfecto. Dios hizo un cuerpo perfecto. Entonces, todas las cosas que Dios hizo ahí, ¿verdad? Yo no tengo pregunta sobre eso. Si mi estudiante tiene preguntas o cuestiona la existencia de Dios, pues vamos a razonarle, digo. Porque mucha gente, ese es el problema con Dios, que es un misterio. Pues vivimos en un misterio, la vida es un misterio. Por ejemplo, como decía el predicador Monroy, a ver, explícame cómo una vaca negra come alfalfa verde y da leche blanca. La metamorfosis de la mariposa, nadie la entiende. Un gusano, se hace un gusanito ternal, se hace una oruga, se queda en su arbolito por 2 semanas y luego sale una preciosa mariposa. Yo le digo a mis estudiantes, si el hombre descubriera eso, ¿te imaginas? Nos ponemos a comer lo que come esa oruga y nos vamos volando a Guanajuato. ¿Ves? Pero no entienden eso, no se sabe. Entonces son cosas misteriosas, pero todo vino de nuestro Señor. Entonces ahora vamos a ver qué dice con lo del hombre. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios el Padre dijo: hagamos al hombre, Él estaba hablando con las otras 2 personas de la deidad, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido y siempre serán, ellos son eternos. Bueno, esta escritura cuando yo la leí antes tenía un poco de equivocación como la interpretaba. Cuando la leíamos, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces nosotros somos la imagen de Dios, sí, pero no físicamente. Dios no es como nosotros así físicamente. Jesús vino a decir que Dios era espíritu. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede interpretar la escritura? Entonces dijo Dios: hagamos, está hablando con las deidades, con los ángeles, con el Espíritu Santo en el cielo, el hombre a su imagen. Primeramente, la imagen de Dios, ¿cuál es? Amor. O sea, la imagen de amor lo planea para que sea como Dios, de acuerdo a sus funciones. Por ejemplo, Dios puede estar aquí, o está aquí, y está en China, y está en todos lugares. Él es omnipresente. Nosotros no podemos estar aquí en China, nomás aquí. Él nos dio un cerebro creador. Si nosotros usáramos el cerebro que Dios nos dio, seríamos unas potencias. Dicen que no usamos el 3%. Pero como quiera que sea, Él es poderoso, Él es omnipotente. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. A esa manera somos su imagen. Porque ahora, por ejemplo, nosotros somos como Dios. ¿Cómo crees que el hombre hizo el carro? Cámbiale. Entonces dijo el hombre: hagamos al carro a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre diseñó el carro de acuerdo a nuestras funciones. ¿Sí? Él lo hizo. Por ejemplo, cuando tú estudias la mecánica y estudias un cuerpo físico, es lo mismo.
El corazón es la bomba del aceite, tiene cables eléctricos, tiene computadora, tiene radiador, tiene transmisión. Todo lo hicieron gracias, el hombre descubre el carro gracias al hombre carnal. ¿Cómo descubrieron el avión? Los hermanos Rey lo descubrieron a través de los aves, de los pájaros. Y si tú te pones a fijar detalladamente, todas las cosas mecánicas, tractores, grúas, computadoras, todo lo que existe en el mundo es porque el hombre lo descubrió a través de la creación de Dios. Los animales, los escarabajos, todos los animales que hay veces que han hecho tractores o herramientas gracias a la creación de Dios, pero el hombre no lo glorificó como Dios, se hizo necio. Entonces, somos imagen de Dios como Él es, pero Él no es carne. Vámonos. Vemos que Dios hizo al hombre conforme a su propia imagen. Puesto que Dios es espíritu, el hombre también es un ser espiritual. El hombre vive ahora en un cuerpo de carne y sangre, pero su cuerpo es solamente temporal. Después que este cuerpo muera, el hombre, hecho a la imagen de Dios, continuará viviendo para siempre. Vamos a leer sobre Adán, a 1 Corintios 15, 45. Esta es una parte muy interesante. 1 Corintios 15, 45. No sé si aquí trae una Biblia, ya está ahí, 15, 45. En 1 Corintios 15, 45 dice la palabra de Dios. Así también está escrito, ¿verdad? Dice: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Este primer hombre es Adán, es un alma vivificante, es un alma viviente. O sea, es carne, es espíritu de vida, pero también es una alma. El espíritu de vida es mira. La diferencia entre un hombre y un animal es que el animal no tiene alma, pero Adán es un alma viviente. Entonces dice así: mas lo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Si te fijas, ahí está diciendo la palabra que hay dos Adanes. El primer Adán es pero viene otro Adán que va a ser un espíritu vivificante, va a dar vida. ¿Quién es este segundo Adán? Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ah, caray. El 47 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, el segundo Adán viene a ser Jesucristo. Entonces voy a empezar a entender. Adán es el primer padre de la creación carnal, pero el segundo Adán va a ser Jesucristo. Eso es un hombre espiritual, es el Señor. Dice: ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Cuando estudiamos al hombre carnal, o cuando nos estudiamos nosotros, nos damos cuenta de nuestra imagen. ¿Qué es lo que hace el hombre carnal? Pues practica el pecado, vive en el pecado. Esa es la imagen del hombre carnal. ¿Y cuál es la imagen del celestial? Cuando estudiamos a Cristo, vamos viendo lo que hace Cristo. Va echándose la culpa de todos nuestros errores, va enseñándonos a vivir. Y dice el 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Eso es muy importante, que el estudiante estudie sobre los frutos del hombre carnal y los frutos de Cristo, porque eso es lo que hacemos todos los días. Cada quien está imitando a Adán, al primer Adán, o estás imitando al segundo Adán. Ahora, ahí viene el 50. Pero esto digo, hermanos, que carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces podemos ver que en el versículo 50 dice el apóstol Pablo que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando yo estudio con mis estudiantes, ¿cómo vas a heredar el reino de Dios? Si este cuerpo carnal lo sacas de aquí lo subes a 50 kilómetros de altura, ya no hay aire, ya no puedes respirar. Entonces, ¿cómo heredaremos
el reino, ya que yo soy carnal. La corrupción, que es la carne, no hereda la incorrupción. ¿Sí? No podemos decir, con este cuerpo carnal me voy al cielo, porque no. Estás en pecado, es corrupción, es de aquí de la tierra. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Tenemos que irnos a Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6, para que veamos, ¿verdad?, cómo podemos heredar el reino de Dios. Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura así, Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, era un hombre importante. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si se fijan ahí, nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a este hombre que es muy importante, y Nicodemo lo reconoce. Yo le digo a la gente, mira, observa, dos maestros importantes. Nicodemo es importante, Cristo es importante. Pero Nicodemo viene a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y Cristo le dice que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo pregunta: ¿cómo puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer? ¿Te fijas que puede haber gente tan estudiada, gente tan preparada, pero sigue siendo ignorante en las cosas de Dios? Cristo le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar ni ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, nos está declarando una cosa muy importante. Dios ha hecho este mundo en dos creaciones: creación carnal, que el primer hombre fue Adán, padre de la creación carnal, y la segunda creación, que es la creación espiritual, y Jesucristo es el padre de esa creación. Y entonces ahí vemos cómo podemos entrar al reino de Dios a través del agua y del Espíritu. Más adelante seguiremos viendo todo eso. Constituyó al hombre gobernador sobre toda su creación, cuando dijo: y señoré en toda la tierra. Génesis 1:26. De esta manera podemos ver que el hombre es diferente de todas las otras criaturas y a la vista de Dios ocupa un lugar más alto porque, primero, él está hecho a la imagen de Dios. Segundo, él vivirá para siempre. Tercero, él está puesto sobre la creación de Dios. En el principio, el único ser humano era Adán. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios hizo a Eva para que Adán tuviera una esposa y una compañera. Cuando Adán vio a Eva, dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Génesis 2:23-24. Tiempo más tarde, Jesús enseñó que este primer matrimonio sigue siendo el ejemplo de Dios para nosotros. Bueno, así como Adán representa a Cristo, nada más que uno es carnal, otro espiritual, Eva también tiene su profecía. Eva representa ahora a la iglesia. Cuando Cristo nos enseñó cómo nos amó, podemos ver el apóstol Pablo cómo habla de la esposa en el Nuevo Testamento, enseñándonos a amarla como Cristo nos amó. Por eso este primer matrimonio carnal pues fracasó. Y siguen fracasando los matrimonios en la carne, por lo mismo, porque se echan la culpa uno con otro. Pero ahora el matrimonio es espiritual. Por eso, Adán representa a Cristo y Eva representa a la iglesia, o a la mujer. Vamos. La flecha color rojo señala el jardín del Edén. Dios preparó el jardín del Edén como un lugar especial para Adán y Eva, porque Él los amaba. Vivir en ese jardín era como tener un cielo sobre la tierra, y así sería mientras que Adán y Eva siguieran obedeciendo a Dios.
Los hijos de Dios disfrutaban de su hogar paradisíaco. Ellos tenían la compañía de Dios y se ocupaban labrando el huerto. Ellos podían comer del árbol de la vida y de todos los otros árboles del huerto. Solamente había una excepción. Dios había ordenado a Adán que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Morir básicamente significa estar separado. Ahora Adán y su esposa se encontraban ante la disyuntiva de obedecer y permanecer cerca de Dios, o desobedecer y estar separados de Dios. Pero Satanás indujo a Eva para desobedecer a Dios. Le prometió que si ella comía de la fruta prohibida, sería tan sabia como Dios. Esto provocó la vanidad de Eva. Satanás dijo también que ella no moriría como Dios les había advertido. Esto hizo que Eva dudara de la palabra de Dios. Bueno, vemos claramente aquí cómo empezó todo. ¿Qué le faltaba al hombre carnal? Nada. Tenía todo. Tenía el árbol de la vida, podía comer. Tenía la comunión con Dios y el lugar era precioso. No le faltaba nada. Dios les había advertido que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque entonces iban a morir. Ok, era todo lo que Dios les pedía. Pero vemos cómo es la carne. Primeramente, aquí vemos cómo Satanás va a ser el primer predicador de la palabra de Dios. El primero. Yo a la gente le digo: usted necesita estudiar conmigo, pero escudriñar las escrituras, averiguar que si lo que estoy diciendo es correctamente, porque a lo mejor yo también vengo del diablo. Y la gente no va a saber si uno viene del diablo o de Dios, no va a saber hasta que no escudriñe las escrituras. Pero el primer predicador de la palabra de Dios fue Satanás. Engañó a Eva con una sola palabra. Cambió el sí morirás por el no morirás. Una sola palabra. Hoy, en el Nuevo Testamento, la gente ni cuenta se da, pero Satanás es muy religioso. Trae la Biblia bajo el brazo y a todo mundo les dice: I love you, yo los amo mucho. ¿Sí? Y la gente le cree. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios como debe ser, te das cuenta luego del error que se enseña. Esa es mentira. Bueno, entonces vamos a ver que Adán y Eva tomaron su decisión. Ellos pecaron, al pecar desobedecen a Dios y al desobedecer a Dios mueren, van a morir. Ahí vienen todas las enfermedades, todas las dolencias. El pecado trae muchos problemas. Entonces ahí vamos a ver cómo el Señor va a actuar con ellos. Eva vio que la fruta prohibida era agradable a la vista y que era buena para comerse y además la haría sabia. Así fue como ella cedió ante la tentación y comió de la fruta prohibida. Después ella fue a compartirla con su esposo e inmediatamente ellos se dieron cuenta de su desobediencia y de su desnudez. Ellos trataron de esconderse de Dios. Ellos supieron que habían pecado. En la Biblia, la palabra pecado significa desobedecer la voluntad de Dios. Satanás usó 3 avenidas para atacar a la carne. Primeramente, Eva y Adán miraron que el fruto era lo que se deseaba a los ojos. Era algo que las atraía por los ojos. Segundo, se les antojó en el vientre. O sea, el deseo de los ojos, después viene el deseo de la carne y luego la vanagloria. Iban a ser como Dios. Esas mismas avenidas son las que sigue Satanás atacando al cristiano. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria no provienen de Dios, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Fíjense pues cómo Satanás engañó a Eva y por lo tal sigue engañando al mundo entero. Tenemos que siempre estar alertas contra Satanás.
A causa de su pecado, Adán y Eva perdieron su hermoso hogar, su íntima amistad con Dios y el derecho de comer la fruta del árbol de la vida. Recordamos que Dios los advirtió de la muerte, una palabra que significa separación. La separación de Dios significa muerte espiritual y pérdida eterna de sus almas. La separación del árbol de la vida dio principio al proceso de la muerte física de sus cuerpos, pero el amoroso Padre Celestial no dejó a sus pecadores hijos sin esperanza. Por este pecado, Adán y Eva perdieron 3 privilegios muy importantes. Comunión con Dios, la más importante, el árbol de la vida, ya no hay árbol de la vida, ya van a empezar a morir. Y la tercera, el lugar precioso, precioso, precioso. Pero esos tres bendiciones que ellos perdieron, Jesucristo los trajo para atrás, después de su muerte. Jesucristo nos enseña que ahora podemos tener comunión con Dios cuando nos arrepentimos y obedecemos el verdadero y completo evangelio. Segundo, podemos vivir en el jardín del Edén, ya que es la iglesia. Y tercero, podemos volver a comer del árbol de la vida. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo que ustedes están haciendo ahorita, están comiendo la palabra de Dios, que es vida. Yo sé, para el hombre carnal no nos gusta, se empiezan a dormir, luego. Si fuera un chisme, o si fuera una novela, estaremos bien atentos. Pero la palabra de Dios no le apela al hombre carnal, pero al hombre de fe sabemos que necesitamos estar ejercitando nuestra mente, ejercitándola. Por eso hoy tenemos ese privilegio. 3 privilegios: comunión con Dios, jardín del Edén, la iglesia, y la tercera, comer del árbol de la vida, que es la palabra, el Nuevo Testamento. Pero todo es por fe, ya no es por vista, todo es por fe. Y ahí está la prueba, hijo, la fe. Porque Dios lo que va a probar de nosotros es nuestra fe. El primer rayo de esperanza que Dios da al hombre se deja ver en las palabras que Él usó para condenar a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Cientos de años después, Jesús, nacido de mujer, Gálatas 4:4, fue crucificado por nuestros pecados. En esta forma, el diablo hirió en el calcañar a Jesús. Mas fue una pequeña herida, pero cuando Jesús se levantó de entre los muertos, él hirió la cabeza de la serpiente. Dio al diablo un golpe aplastante. Puesto que Jesús ha muerto en la cruz por nuestros pecados, el hombre puede ahora ser libre de la muerte espiritual. Siendo que Jesús ha sido levantado de entre los muertos, el hombre será libre de los efectos de la muerte física cuando Jesús venga otra vez y lo levante de entre los muertos. La resurrección de Jesús es la prueba de que también nosotros seremos levantados de entre los muertos. Ahora, desde aquí, esta escritura nos enseña a nuestro Dios que no nos ha abandonado. Hay gente que dice que ya Dios nos abandonó. No. Aquí está mandando Dios una profecía muy grande. Dios va a poner una enemistad entre Satanás y la mujer, una guerra. Esta guerra va a ser de la descendiente de esta mujer, ya sea que usted está hablando de María o esté hablando de la iglesia. Satanás va a tener una guerra contra los que tratan de agradar a Dios. Ahora, si aquí vemos cómo la descendencia de María, que era Cristo, Satanás inmediatamente cuando se dio cuenta de que iban a ser el Salvador, lo anduvo buscando los reyes magos cuando llegaron al rey, al palacio de Herodes, preguntando ¿dónde van a ser el rey? Herodes dijo: ¿cuál rey? Aquí no ha nacido ni uno, pero vayan y búsquenlo para adorarlo. Después, cuando venían para atrás, el ángel Gabriel le dijo a los astrólogos, eran astrólogos, no vayan para el rey, porque lo quiere matar. ¿Quién estaba en el rey Herodes? El diablo. El diablo quería matar al Salvador. Lo volvió a ver hasta después de 30 años. No se le permitió, ni sabía ni quién era. Hasta después de 30 años lo ve después del bautizo. Y dijo: es este. Este es el Hijo de Dios. Ese es el que los va a salvar. Y en el desierto lo llevó el Espíritu a Cristo a probarlo
por 40 días y 40 noches y Satanás llegó y lo tentó. De muchas maneras lo tentó y no pudo. Ahí cuando, imagínate, 40 días sin comer, hermano. Y le dijo Satanás, si eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Es lo que nos vino a enseñar Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás no se dio por vencido, aunque ella le había puesto un buen cachetadón, te voy a decir, Él estaba seguro que se lo iba a comer, igual que a Job. Y está seguro que también que dice que te va a comer a ti. Pero Él no conoce nuestra mente. Después, cuando Él empieza a hacer los milagros y sus maravillas a la gente, Satanás se empieza a meter en los religiosos. Siempre ha estado con ellos. Son muy buddies. Y empieza Él a hacer un plan de crucificarlo. Y se llegó la crucifixión. Eso significa que le hirió en el calcañar. La crucifixión representa que Satanás hirió a Cristo en el calcañar. El calcañar es el talón. Pero cuando Cristo se levantó de entre los muertos, le pegó una pedrada en la cabeza a Satanás. Lo hirió. Le quitó poder, brother. Satanás en el Viejo Testamento tenía poder sobre toda la humanidad. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Inclusive el Jesucristo, cuando se levantó de los muertos, le quitó ese poder a Satanás. Ya no necesitamos ir al infierno. Jesucristo dio la vida por nosotros. Hoy en el Nuevo Testamento cada uno va al lugar donde quiera ir. Si yo quiero vivir para mi carne y para mis placeres y deseos carnales, adelante. Eso me va a traer a mí muerte, separación eterna de mi Dios. Ya no más vida, se acabó. Pero si yo hago morir las obras de la carne por el Espíritu, entonces voy a vivir, porque eso vino Cristo. Entonces eso representa que ahora Satanás ya no tiene poder. Nos dice, tú entrégaselo. Cuando Dios nos da ahora su Espíritu, nos da una vida nueva, Él nos dice todos los días, ¿se lo quieres entregar? Tú entrégaselo. Yo ya di la vida por ti. Yo ya te prometo esto, te prometo vida eterna, te prometo madurez, que puedas ver lo correcto y lo incorrecto. Y si tú quieres dárselo a Satanás, dáselo tú. Tú lo haces tú solo, pero eso es lo bonito. De este lado de la cruz tenemos ahora ese poder. Así está la escritura. Satanás ya no tiene el poder. Pero dices, ¿cómo? Porque el mundo le entrega el poder a Satanás. Pero aquí es donde él quiere hacernos tumbar. Ahora, el sacrificio por el pecado era necesario. Adán y Eva habían pecado cuando desobedecieron a su padre. No había manera por la que ellos mismos se libraran de su culpa. Pero Dios mostró su amor por el hombre, permitiendo que sacrificaran animales para cubrir la culpa del pecado durante los años del Antiguo Testamento. Dios sabía que conforme a su plan, Jesús, el sacrificio perfecto, un día sería ofrecido para pagar el precio total de nuestros pecados. Dios había ordenado al hombre, multiplicaos, llenad la tierra. Adán y Eva, siguiendo el mandato de Dios, tuvieron muchos hijos. 2 de ellos fueron Caín y Abel. Caín creció y se convirtió en agricultor, y Abel fue pastor. Pasando el tiempo, Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Por fe, Abel ofreció un cordero de acuerdo a la voluntad de Dios y fue bendecido. Pero Caín no caminó por fe. Ofreció de lo que la tierra le había producido y fue rechazado por Dios. Caín no se arrepintió de su pecado. En lugar de esto, él fue alimentando sentimientos insanos hacia su hermano Abel hasta que finalmente lo asesinó. Los sacrificios de Caín y Abel representan 2 clases de adoradores. Primero, aquellos quienes, como Abel, adoran a Dios de acuerdo a su divina voluntad. Y segundo, aquellos quienes, como Caín, adoran sin tomar en cuenta las instrucciones dadas por Dios. Dios no acepta sustituciones. No lo hizo en los días de Adán y tampoco lo hará hoy. Fíjate bien, cuando tenía tu edad, cuando yo vi esto, mi pregunta era, ¿verdad? ¿Para qué Dios me hizo? Esa era mi pregunta nada más. ¿Por qué Dios me crió?
Dios quiere que el hombre lo adore. Toda la gloria y la adoración debe ser para Dios, no para el hombre. El hombre no está preparado para que lo adoren, se vuelve loco. Pero Dios sí quiere que lo adoren. Y aquí Dios nos pone dos adoradores. Dice la Biblia que llegó el momento de adorar. Dice la Biblia que Abel por fe trajo lo que Dios le pidió. Este es el hombre que representa el verdadero hombre de fe. Escucha la palabra y la obedece, la palabra de Dios, no la de los hombres. No, mucha gente escucha a los hombres y piensan que es Dios el que está hablando. No es cierto, son mentiras. Entonces, Abel representa a todo lo verdadero, hermano, al Dios verdadero, a la religión verdadera. Esto lo pudo probar Albert Einstein. Fíjate, según dicen que de aquí sacó la bomba nuclear. Fíjate nada más, o sea, él al mirar estas dos personas se dio cuenta que ellos representaban lo positivo y lo negativo. Y que si había positivo y había negativo, llegó a descubrir los átomos. Hay átomos positivos y átomos negativos. Yo no sé cómo está eso, la verdad. Una vez entré a la Universidad de México y nos estaban explicando ahí como para que lo entendiéramos, que andaban los átomos positivos muy felices y luego llegaron los átomos negativos, hizo una pachanga muy a gusto y de repente se irritó uno con otro y ¡pum! Y es una explosión horrible. Esa es la bomba nuclear. Bueno, entonces todo lo básico en el mundo viene en dos. Todo lo básico. Hay veces que me preguntan, oye, ¿es malo el baile? A ver, si tú me preguntas a mí que si es malo el baile, jovencito, no te hagas. A mí no me gusta que me anden preguntando. ¿Tú te das cuenta cuando es un baile de esos donde hay puro erotismo, chavas, alcohol, drogas? Eso está mal. Tú ya debes saber eso, ¿verdad? ¿Por qué me estás preguntando? Pero hay bailes folclóricos, hay bailes muy bonitos que vale la pena observar. Todo lo básico, ¿no? Entonces, Abel representa la verdad y Caín representa la mentira. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas bien interesantes, son como códigos. Aquí la Biblia no dice nada más que a Caín mató a Abel. Más adelante, ya hasta en el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña que Caín era del maligno. Fíjate, hasta Primera de Juan, después de casi 4,000 años, la Biblia enseña que Caín era del maligno, porque mató a su hermano. Entonces imagínate, todas las personas, hay personas que adoran a Dios, ay, como sea, si hoy voy, no voy, le llevo Coca-Cola, le llevo así, y cuando le dices algo se molestan, no quieren. Pero ahí está la diferencia, ¿ves? Los verdaderos y los que no son verdaderos. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, y de tales adoradores mi Padre anda buscando que le adoren. Entonces acuérdate, esta muy importante. La maldad pronto principió a llenar la tierra. Mientras la población crecía, la maldad se extendía. El diablo estaba controlando las vidas de casi toda la gente. El pecado cubría a todos, desde el más alto gobernador hasta el más pobre del pueblo. Aún sus pensamientos e imaginaciones tendrían continuamente el pecado y a toda clase de maldad. La justicia, el amor y la misericordia estaban ausentes. Dios vio que el género humano, hecho a su imagen, había caído bajo el poder de Satanás. Dios sufría en su corazón. Él vio que tenía que destruir a la gente perversa. Ahora, aquí es donde yo le digo a mis estudiantes, esto es lo mismo. O sea, en ese tiempo la maldad se estaba multiplicando día a día. La maldad estaba horrible. ¿Estamos de acuerdo? Hoy es lo mismo. Los niveles de maldad, mucha gente considera que están llegando horriblemente. Entonces yo te estoy diciendo que en este tiempo vamos a ver cómo Dios va a ver a un hombre, a un solo hombre, se llama Noé, su esposa y sus 3 hijos. Y le dijo Dios a Noé, haz un arca, porque voy a destruir la tierra. Pero le va a dar tiempo al hombre que reflexione. Aproximadamente 120 años Noé predicó que el hombre reflexionara, que cambiara de actitud, que cambiara a la forma que estaba viviendo. ¿Ustedes saben cuántos se arrepintieron? Ninguno se quiso arrepentir.
Y Jesús viene y te dice en Mateo 13 al 14, 7, 13 y 14, dice, ancho es el camino a la perdición, y muchos van para allá. Y muy angosto el de la salvación, y muy pocos la hallarán. Te estoy diciendo esto porque esta misma advertencia que Noé les hizo es la que te estoy haciendo yo hoy en día. Vamos a ver por qué. El diluvio fue el medio usado por Dios para quitar a toda la gente mala de sobre la tierra, para que una vez más ésta estuviera limpia. Después de esto, Él daría a la humanidad otra oportunidad para que le sirviera en una forma mejor. Noé y su familia, 8 personas en total, eran los únicos que continuaban obedeciendo a Dios. Por esto Dios escogió a Noé para que construyera un barco gigante o arca de madera de gofer, a causa del gran diluvio, el cual vendría pronto. Noé hizo todo lo que pudo para prevenir a otros, pero ellos no escucharon. Debido a que la gente de ese tiempo vivía muchos años, Noé tuvo aproximadamente 120 años para predicar a la gente y preparar el arca. Dios estaba mostrando su amor y misericordia a la gente pecadora, dándoles tiempo para que cambiaran de forma de vivir antes que viniera el diluvio. Ahora, aquí vamos a ver esto, no, espérame, Jorge. Vamos a ver esto muy importante. Ese Noé hay que hablar de él. A Noé se le dice, vas a hacer un arca con un tipo de madera, gofer. Noé hace exactamente lo que está en el plano. Este plano no lo agarró, vino del cielo. Dios le está dando a Noé un plano para que levante un arca. Y de tantas medidas, de altura, de anchura, vas a meter, todo, una cosa, pero bien. Noé está construyendo esta arca por aproximadamente 120 años. Todo lo que decía, invitar a la gente que le ayudara a edificar el arca. Ok, aquí estás tú ahora tú. Tú que dices que eres cristiano, ¿sale? Tú eres Noé ahora. Ese plano que está ahí representa ahora el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos ese plano ahora. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? El establecimiento de una iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa arca representa ahora la iglesia. En la iglesia lo único que se debe de predicar son de esas 2 puertas. La primera puerta representa a Cristo, dijo, yo soy la puerta. Entramos por la puerta, entramos por el Nuevo Testamento. Y la ventanita que está arriba representa la luz de la verdad, el Viejo y el Nuevo Testamento en armonía. ¿Qué es lo que hacía Noé? Trabajando en el arca, invitando a todos a que le ayudaran a edificar el arca. ¿Pero por qué Noé? Porque va a llover. El Señor me ha revelado que va a llover, va a haber una inundación muy grande. La gente se reía. Hay muchas evidencias hoy del diluvio, ¿has visto? Hay muchas evidencias del diluvio. Ahora, Dios no me está diciendo a mí que va a inundar la tierra con agua. No, ya no. Eso fue ya. Hoy Dios nos está diciendo que el mundo va a ser quemado, hermanos. Entonces, nuestro trabajo es como el de Noé. Es predicar a la gente que venga a trabajar al arca. Y uno más una iglesia, uno más hay un arca. Dios no hace excepción de personas. Pues te hubiera dicho, a ver, tú me das un arca, que haga otro Titanic, que haga una canoa. No. Una sola manera de salvar. Imagínate que Dios hiciera un plan de salvación para cada individuo. Hay 200 millones de habitantes en el mundo. Imagínate 200 billones arcas, una para cada quien. No, señores. Una sola manera de salvarse para todos. Y eso lo vamos a ir viendo en el Nuevo Testamento, cuando ya empiece el establecimiento de la iglesia. Entonces, nada más. Dice que el Espíritu de Cristo vino a morar en Noé, a predicarles a estas personas que estaban en el pecado. El plano, el Nuevo Testamento, el arca, la iglesia, la puerta a Cristo y la ventanita, el Viejo y el Nuevo Testamento en armonía. Tiempo más tarde, el apóstol Pedro hace referencias a la misericordia que Dios tuvo durante estos acontecimientos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3, 20, 21. Estos versículos muestran también que la misericordia de Dios hasta hoy sigue extendiéndose al hombre. Si nada más lo que enseño ahí es que, por ejemplo, pocas personas, 8, y que el agua limpió el mundo.
de la maldad, imagínate. Hoy el mundo ya no se va a limpiar como tal, se está corrompiendo cada vez, pero se puede limpiar tu mundo a través del bautizo. El Nuevo Testamento nos va a enseñar cómo podemos limpiar nuestro mundo. Cuando llegó el tiempo de subir al arca, conforme al mandato de Dios, Noé introdujo en el arca a su familia y a parejas de diferentes especies de animales. También almacenó comida para ellos en el arca, tal como Dios le había dicho que hiciera. Les tengo que decir esto para que si algún día te preguntan algo. Dice cuando el hermano que a mí me enseñó, a mí me hubiera gustado que el hermano nos hubiera dejado el curso así en video, todos parejos, ¿no? Pero en ese tiempo todavía no había tanta tecnología, yo creo. Pero dice el hermano que cuando él fue a predicar a Argentina, él le mandó un folleto que puso ¿por qué es la Biblia? Entonces, un grupo de doctores quisieron juntarse con él, doctores que no creen en Dios, son ateos, no creen, pero que una conferencia con él. Dice que un doctor le preguntó, dice, explíqueme usted lógicamente cómo Noé metió de dos en dos animalitos al arca. O sea, lógicamente. Y dice que él se acordó cuando los fariseos le preguntaban una cosa a Cristo y él contestaba con otra pregunta. Y él dijo, bueno, antes de que yo te dé respuesta a esta pregunta, yo te voy a hacer una a ti primero. Explícame tú, lógicamente, como doctor que eres, ¿cómo te criaste en el vientre de tu madre? Y se quedó callado el doctor. Y volteaban a decirle, explícame lógicamente cómo un pequeño embrión nace un niño de ahí. Y él dijo, no, pues no sé. Y el hermano dijo, pues yo tampoco sé cómo están los animales ahí. El resto de la gente no había prestado atención a las advertencias de Noé. Al rechazar las advertencias de Dios, rechazaron su amor. Cuando Dios cerró la puerta del arca, nadie más pudo abrirla. El tiempo para recibir el amor de Dios había pasado. El diluvio cubrió las cimas de las montañas. Los que no fueron salvos no tenían a quién culpar sino a ellos mismos. Hoy, en la misma forma, mucha gente no está poniendo atención a las advertencias de Dios de que destruirá la tierra con fuego. Dios nos previene. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3, 9, 10. Así como Noé previno a la gente de su tiempo, diciéndoles que la tierra sería destruida con agua, también la Biblia nos previene hoy diciéndonos que será destruida con fuego. Ok, ahora esto es nuestra advertencia. Esto sí es para nosotros. Dice la Escritura que el Señor no dará su promesa. Según alguna tienen contar. Mucha gente no sabe que para Dios no existe el tiempo. Para nosotros sí. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años, dijo Pedro. Pero Dios, si hay alguien que es paciente, es Dios. Eso sí estoy de acuerdo. No quiere, y fíjate, ahí está el amor de Dios. Fíjate bien. Él no quiere que ninguno perezca. Hasta otra escritura también, Ezequiel dice que Él no quiere la muerte del impío. Somos su creación, somos sus hijos. Él no quiere separarse de nosotros, pero Él quiere que cada uno proceda al arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Ya no vivas conforme a la carne. Ay, ¿qué te vas a ganar? Se va a quedar todo ahí. Entonces tenemos que arrepentir, es cambiar hacia Dios. Aprender lo que están haciendo ahorita, estudiar más, conocer más del Señor. Pero el día del Señor, en la noche, no sabemos cuándo. Dice la Escritura que vendrá, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos, los elementos ardiendo, somos nosotros elementos, va a ser quemado. Y la tierra, si nosotros, dando este estudio, estamos aprendiendo a vivir, verdaderamente son cosas muy bonitas para la mente de uno. Te ayuda a entender, estamos de paso, somos peregrinos. Porque cuando uno en la carne,
Ay, son puros problemas. Pero todo será destruido. Las obras que en ella hay serán quemadas. Hay religión que dice que vamos a vivir en este mundo y que aquí va a ser el paraíso y que vamos a andar de la mano del oso y del león. Eso no es cierto. Ahí dice claramente que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas o transformadas, fundidas. Pero ya no va a ser carne, hermano. Porque si Dios nos da otra oportunidad de carne, aquí vamos a ver todo el Viejo Testamento cómo Dios le dio oportunidad al hombre carnal de que reflexionara, de que cambiara. No aprendieron. Lo máximo que hicieron, crucificar al Hijo de Dios. Ahí vemos la naturaleza del hombre carnal. Ya vamos a acabar. El arca de Noé flotaba sobre las aguas del diluvio por encima de la superficie de la tierra. Las mismas aguas que destruyeron la maldad y limpiaron la tierra fueron las que salvaron a quienes estaban dentro del arca. Todos los que fueron salvos estaban dentro del arca de Dios. Así hoy, todos quienes son salvos están dentro de la familia espiritual de Dios, que es la iglesia. Después de 150 días, las aguas comenzaron a descender lentamente. Finalmente, el arca se posó sobre el monte Ararat. Bueno, los que no fueron salvos, pues ¿a quién van a culpar? Dios les advirtió bastante tiempo de cambiar. Así también ahora es igual. Los únicos que se salvaron eran los que estaban dentro del arca de Noé. Así también en el Nuevo Testamento, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación, fíjese bien lo que le digo, ninguna condenación hay para los hijos de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Así que si tú estás en el Espíritu, no hay condenación. ¿Ok? Bueno, hasta esta es la primera parte, le vamos a parar. De la manera que lo voy a hacer en la siguiente clase, no te pares todavía, mi Georgie. La manera que lo vamos a hacer es que yo a partir de aquí, y voy a seguir en la siguiente clase. Normalmente yo en mis estudios le doy una repasadita a todo, pero ya no. De aquí sigo para la siguiente clase. Si ustedes tienen una pregunta de esto, me lo pueden mandar o algo que quieran comentar, lo voy a comentar antes de empezar la siguiente clase. Oye, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llamó la esposa de Noé? Pues yo te voy a decirle la Biblia y ahí lo vas a encontrar. ¿Y cómo se llamaba la esposa del hijo menor? Pues léelo ahí, lo vas a encontrar en la Biblia. Casi de nombres yo no me grabo mucho, ni los Richardson, ni los Wilson, ni nada de esos nombres. Porque la genealogía no es tan importante. ¿Ok? Pero digo, si tienes otra pregunta, me mandas ahí, Panchito. Oye, esta pregunta, si alguien me la hace, también nos va... Es que tus mismas preguntas que tú tienes, algunos también la pueden tener, ¿me entiendes? Y les va a ayudar también de esas preguntas, ¿no? Ahí si tienen, me dicen, vamos a pedirle a nuestro hermano Pancho que si nos dirige en una oración, por favor, para despedirnos ya.